Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Gracias por hacer de esta clase su clase preferida para acompañar su estudio personal y familiar de las Escrituras. Y hoy veremos estos capítulos de Éxodo 14 al 18. Los estudiaremos desde mañana, lunes 13, hasta el próximo 19 de abril. Y venimos pues recargados para estos temas con la conferencia general que acabamos de disfrutar la semana pasada. Y en estos capítulos de Éxodo 14 al 18 encontramos uno de los bloques más simbólicos del Antiguo Testamento. Aquí el Señor le enseña a Israel, y lógico a nosotros, que después de la liberación vienen las lecciones de confianza diaria, que creo que es la parte interesante de todo esto. Las lecciones que hay para nosotros en lo cotidiano, de obediencia, de sacrificio, de lealtad, de amor, de confianza. Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que esta clase les guste mucho y la puedan compartir con todos sus amigos del barrio, de la estaca, de la rama, del distrito, y puedan aprender juntos y puedan utilizar los elementos que utilizamos aquí en pantalla para la presentación de esta lección. Muy bien, solo una cosa para empezar. Aquí abajo encuentran un botoncito que dice unirse. Hemos creado nuestra versión de las membresías de Morgat Foundation. Si ustedes quieren apoyarnos para seguir predicando este evangelio, ustedes pueden dar ahí unirse y pueden escoger una de las dos membresías que tenemos. Tenemos la membresía Partners Morgat y Familia Morgat. Ustedes pueden escoger una y cada mes pueden renovarla haciendo una donación para que nosotros podamos seguir adelante. No utilizamos ningún recurso para asuntos personales porque gracias a nuestro Padre Celestial tenemos para nuestro sostén personal. No utilizamos para equipos, para compras de redes sociales, para software que necesitamos para todo esto de predicar el evangelio. Con ustedes podemos llegar a más personas, así que los invito a unirse ahí a nuestra causa. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, terminada esta lección sobre el mediodía, ustedes van a poder ver la clase de Liz a la 1 de la tarde sobre el mediodía, y todos los miércoles van a poder encontrarnos en la noche con nuestro querido Luis Calkin, ahí en el Ven, sígueme al detalle, para tener una ayuda más profunda de todo lo que estamos haciendo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces vamos con los antecedentes históricos de esta hermosa clase que tenemos para el día de hoy. Y esos antecedentes nos dicen lo siguiente, nos empiezan a enseñar cómo Israel sale desde Egipto. ¿Qué sucede después de esa salida? Es lo que voy a compartirles aquí en estos antecedentes. Así que voy con esto y ya venimos de lleno para los principios de la clase del día de hoy. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, todavía aquí tenemos un pueblo que no ha aprendido a confiar plenamente en Dios. Detrás de ellos venía el ejército del faraón. Delante de ellos estaba el mar. No había escapatoria. Y creo que muchos hemos estado también en esa situación, ¿no? Entre la espada y la pared. Ese fue un momento cuando Moisés pronunció una de las frases más poderosas de todas las escrituras. Estad firmes y ved la salvación de Jehová. El Señor abrió el mar, salvó a su pueblo y destruyó al ejército egipcio. Fue un milagro tan grande que Israel cantó un himno de victoria que se encuentra en Éxodo 15. Pero la historia no termina allí, mis queridos hermanos y hermanas. Después del milagro vino el desierto. Después del canto vino el hambre. Después de la liberación vino la prueba. El agua era amarga. El alimento era escaso y el pueblo murmuraba. Y sin embargo, en cada situación el Señor reveló algo nuevo acerca de su carácter.
Él puede transformar lo amargo en dulce. Puede proveer alimento diario y convertirse en la roca que sostiene a su pueblo, que nos sostiene a cada uno de nosotros. La pregunta para nosotros hoy no es si Dios puede hacer milagros, porque eso ya lo sabemos. La pregunta es si reconocemos los milagros que Él ya está haciendo en mi vida. Porque a veces somos un poco duros con el pueblo de Israel, con el antiguo Israel, pero nosotros en nuestro corazón estamos como piedra y no reconocemos las cosas sencillas y hermosas que tiene nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo para nosotros. Así que mis queridos hermanos y hermanas, este es el antecedente que preparé para ustedes el día de hoy y que comparto con ustedes con mucho amor. Espero que esta clase esté llena del Espíritu, que podamos aprender muchas cosas juntos. Entonces, queridos hermanos, vamos avanzando aquí. Esta es la lección: estad firmes y ved la salvación de Jehová, que es la frase icónica de Moisés en todo este proyecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, queridos hermanos y hermanas, el Mar Rojo, o sea, la situación de la liberación del pueblo de Israel. Y podemos tal vez, junto conmigo, analizar un poco esto, queridos hermanos. La liberación de Israel en el Mar Rojo fue uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento. El Señor no solo salvó a su pueblo, sino que también les demostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza y los ejércitos del mundo. De hecho, hoy día todavía leemos en las Escrituras, en el Libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, casi en todas las Escrituras, cómo Dios liberó a Israel de Egipto. Después del milagro, Moisés y el pueblo cantaron el himno de gratitud que conocemos en Éxodo 15. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Los milagros fortalecen la fe cuando los recordamos y los celebramos. Esa es la idea de los milagros, queridos hermanos y hermanas. Mantenerlos presentes siempre en nuestra mente. No olvidarnos de las cosas que Dios hace por nosotros. Incluso a veces recordamos cosas porque son grandes, porque han marcado nuestra vida, pero hermanos y hermanas, también tenemos que reconocer esas cosas pequeñas, como hablábamos en los antecedentes, esas cosas del diario vivir, lo cotidiano. ¿Qué pasa en nuestra vida? Hay que reconocer eso y no hay que olvidar cada vez que Dios pone su mano sobre nosotros. Vamos a ir directamente a este primer principio, queridos hermanos, que nos habla de esto. Miren, ese primer principio nos dice lo siguiente: el Señor puede llevar a cabo un gran hecho en mi vida. Porque a veces pensamos, ¿no? También, bueno, si el Señor partiera el mar, si el Señor moviera una montaña, el Señor también puede hacer esas cosas en nuestra vida. Y creo que en muchos de los casos, tal vez ya lo ha hecho, pero a nosotros se nos pasa por alto. Tal vez no lo reconocemos lo suficiente o tal vez nuestro corazón no es tan agradecido. Por eso quiero, antes de continuar, queridos hermanos, y recordando, lógicamente, esto del Mar Rojo y de cómo Moisés ayudó a su pueblo a pasar gracias al poder de Dios, que nosotros también coloquemos aquí abajo en los comentarios cómo el Señor nos ha bendecido a nosotros, cómo el Señor ha llenado nuestra vida, cómo ha fortalecido nuestra fe, cómo nos ha librado de enemigos que nos tenían contra la espada y la pared. En este caso del pueblo de Israel era contra la espada y el mar. ¿Cómo el Señor ha hecho eso por nosotros? Yo podría testificarles hoy: el Señor vive y Él me ha rescatado de cosas profundas, pero también de situaciones muy, muy amargas que han entristecido mi vida y la vida de aquellos que me aman. Así que espero que ustedes, junto conmigo, podamos tomar esta clase como una reverencia y como un momento lleno de gratitud, donde podamos literalmente dar las gracias a Dios y reconocer su mano, sabiendo que Él nos protege de todo mal y de todo peligro. Ahora, mis queridos hermanos, solo esto para hacer un énfasis doctrinal aquí que es importante. Miren,
Los milagros suceden cuando las inteligencias, todas las obras, las creaciones de Dios, actúan de acuerdo a su mandato. Voy a darles un ejemplo de esto, un ejemplo igual que este que estamos viendo aquí en esta ilustración. Pero cuando el Señor camina sobre el agua, literalmente el Señor hace que el mar se quede quieto con su voz. Su presencia es tan divina y tan limpia que las inteligencias le obedecen y le sostienen. Cuando el Señor trae peces a la red, literalmente le dice a Pedro, según nos enseña el Elder Holland, ¿me amas más que estos? Porque a esos el Señor literalmente les dice, llenen las redes, sacrifiquen su vida por mí. Este es el momento. Llenen las redes. Y los peces caen dentro de las redes y las llenan hasta reventar. Las inteligencias responden a la dignidad de quien las convoca. Eso literalmente es lo que sucede cuando sucede un milagro. Ahora, a veces queremos milagros. La parte divina está en Dios y Él tiene todo poder y toda autoridad y toda limpieza divina para convocar a las inteligencias. Pero ¿y la nuestra? ¿Cómo está nuestra dignidad? ¿Cómo está nuestra capacidad de invocar los poderes celestiales? Piensen en esto, hermanos, mientras que vemos toda esta clase. Vamos a leer una escritura aquí rápidamente. Se encuentra en Éxodo 14:3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esas son las palabras de Faraón, ¿no? Y cómo él literalmente piensa, fracasaron, quisieron huir, pero yo los voy a detener. Y continúa la escritura, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ya les voy a hablar un poquito más de esto, de estos versículos. Vamos al versículo 5 y ahorita hacemos una aclaración aquí que creo que es importante. Y fue dado aviso al rey de Egipto, o sea, al faraón, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirven? Imagínense, o sea, entonces pensaron, ¿no? Reflexionaron. Recuerden que todo esto, queridos hermanos y hermanas, había pasado después de todas las plagas de Egipto. ¿Recuerdan esas 10 plagas? Todo esto había pasado. Ellos no simplemente dejaron ir porque fueron buenas personas. No, ellos dejaron ir porque fueron literalmente obligados a liberar al pueblo de Israel. Entonces continúa la historia. Miren lo que dice, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Como cuando uno está en una agonía fuerte, ¿no? En una agonía poderosa. Bueno, como ya lo habíamos visto, esto de Génesis 15 es todo un cántico, ¿no? Después de la liberación viene un cántico de alabanza de Israel para Jehová, porque el Señor los libera, les permite cruzar el mar Rojo. Entonces, pues el pueblo hace este cántico acá y eleva sus alabanzas al Señor, con cánticos, con panderetas, con instrumentos musicales, de manera reverente, agradecen al Señor. Entonces, miren lo que nos dice un poco este cántico en el versículo 1 del capítulo 5. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Qué bonito, ha hecho en el mar, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, me ha protegido, ¿sí? Continuamos con el cántico, pasemos aquí unos versículos más adelante. Jehová reinará por los siglos de los siglos. Esta es una frase que ha acompañado al cristianismo durante mucho tiempo. Y bueno, estos versículos me llenan de emoción. Y entonces pienso, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mí? ¿Cómo
cómo puedo permitir o cómo puedo, digámoslo así, llevar este concepto de vida a mi propia vida. Pero antes de entrar ahí, quiero resaltar un poquito algo. Muchos eruditos, incluso conocidos y amigos míos, han hablado de esto. Quiero compartir estas imágenes hechas con inteligencia artificial con ustedes, porque algunos eruditos han argumentado que Moisés no llevó a Israel directamente al Mar Rojo y luego a través de él, o a través del Golfo del Suez, que es una rama del Mar Rojo, ¿no? Sino a través del Mar de Juncos, siendo que la expresión hebrea Yan Sud significa mar de juncos. Estos eruditos creen que la zona cruzada era una región anegada que estaba cerca de los lagos amargos y sostienen que los carros de los egipcios se hundieron en el barro y que los soldados se ahogaron al subir la marea. Pero los santos de los últimos días, y esto es importante, mis queridos hermanos, tenemos la información de que el relato de Éxodo es correcto, ya que tanto el libro de Mormón como Doctrina y Convenios, como les mencioné hace un ratito, expresan claramente que fue el Mar Rojo. En Éxodo 14, 22 dice que las aguas eran como muro a su derecha y a su izquierda, implicando ciertamente algo más que el cruce por una zona pantanosa secada por un invierno repentino o por un viento repentino. Tal vez el Señor haya tenido varias razones para llevar a Israel a través del Mar Rojo, siendo la primera desplegar la plenitud de su poder potente. Él fue el único guerrero en esta batalla contra uno de los ejércitos más formidables del mundo en aquella época. Por lo tanto, esto sirvió para que el pueblo depositara en él su confianza y le fuera obediente. Y segundo, podemos aquí también nosotros hablar desde el conocimiento que cuando la batalla hubo terminado, el ejército egipcio fue destruido. El tiempo necesario para reconstruir el poder de Egipto dejó a Israel libre de amenazas durante el tiempo suficiente para establecerse en la tierra prometida, o sea, para recorrer y llegar a la tierra prometida. Pablo también en el Nuevo Testamento enseñó que el pasaje a través del Mar Rojo y la señal de la nube o pilar de fuego eran símbolos claros del bautismo por agua y por fuego. Eso lo encontramos por allá en Corintios 10, en los versículos 1 al 4. Entonces, queridos hermanos, yo sé que hay muchas personas que tal vez piensan y dicen, démosle una explicación. De hecho, uno ve por ahí programas culturales, históricos, donde se quiere explicar cada milagro desde lo natural, pero hay que partir que el milagro, por eso quise hacer esa aclaración inicial, que los milagros son las inteligencias, las creaciones de Dios obedeciéndole a su creador. Eso es un milagro. Entonces Dios puede hacer lo que quiera, aunque contravenga, digámoslo así, las leyes naturales, como partir un mar por la mitad. Si Dios lo quiere hacer, lo puede hacer. Muy bien, hermanos. Ahora sí, entonces vayamos con la aplicación que estuvimos conversando. ¿Cómo aplicamos estas cosas a nosotros? Bueno, yo tengo aquí unas aplicaciones que quisiera compartir con ustedes. Voy a colocarlas aquí en la pizarra y ustedes las pueden ver ahí por si quieren hacerles una toma, una foto para guardar en sus archivos o utilizar en sus clases de escuela dominical. La aplicación de todo esto nos enseña que Dios sigue obrando grandes hechos en la vida de sus hijos y eso nos incluye a nosotros. Miren, respuestas a oraciones, protección espiritual, liberación del pecado, guía divina. Pero nosotros muchas veces olvidamos reconocer estos milagros, estas cosas maravillosas que Dios hace por nosotros. Así que, como dice en el libro de Mormón, ¿han cesado los milagros? Porque los milagros no cesan, sino hasta que la fe de los hombres cesa. Mientras que haya fe en Jesucristo, siempre habrá milagros en esta tierra. Y eso nos cobija también a nosotros. Nuestro Salvador Jesucristo lo que quiere es bendecirnos y muchas veces nos bendice con las cosas, digámoslo por decirlo así, normales de la vida, las cosas cotidianas, y a veces uno no las reconoce como un milagro.
el alimento, el techo, el vestido, incluso la salud. Pero aún así, si es necesario su intervención divina por medio del poder del sacerdocio, nosotros podemos recibir milagros y obras y maravillas que no nos imaginamos y que tal vez superen nuestras expectativas y que de hecho amplíen nuestros ojos personales, nuestros ojos naturales y también nuestros ojos espirituales. Creo que tenemos que colocarnos en la medida y dar la medida para que los milagros se realicen más permanentemente en nuestra vida. Y creo que cuando aprendemos a hacer un ejercicio diario, como un inventario de reconocimiento en nuestras oraciones, al finalizar el día puede ser, o en cualquier momento, y oramos al Señor y agradecemos todo lo que Él nos da, entonces nosotros estamos más propensos, digámoslo así, más dispuestos, más preparados para que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros y nosotros también veamos sus maravillas. Por eso quiero hacerles una pregunta, ahora que ya sabemos qué aplicación le podemos dar a todo esto. ¿Cuáles han sido los grandes hechos que el Señor ha hecho en mi vida? Al empezar esta lección de Ven, sígueme, les pedí que colocaran sus milagros, esos grandes milagros que el Señor tal vez ha hecho por ustedes. ¿De qué testificarían ustedes hoy? ¿Cuáles han sido esos grandes hechos? Yo podría mencionar algunos. Mi familia, mis hijos, el sacerdocio, este evangelio que ha llegado a mi vida, el poder ser un misionero, el poder predicar el evangelio en unión a todos ustedes todos los días. Eso lo hacemos en conjunto. Hermanos, esos son grandes hechos que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué cosas ha hecho el Señor en sus vidas? Para mí, un gran hecho muchas veces es el alimento en casa, el tener un plato de comida en la mesa, porque en algunos momentos, hermanos, hermanas, no lo he tenido, en algunos momentos no ha existido. Y entonces cuando puedo ver esas pequeñas cosas cotidianas, también digo, qué grande es el Señor, qué bendecido ha sido conmigo. Quiero testificarles de esas cosas, compartirles esos sentimientos. Y tengo otra pregunta para ustedes, mientras que ustedes van contestando sus preguntas ahí, sea que estén viendo esta clase en directo, hoy domingo muy tempranito, o que la vean durante la semana, no importa, no se vayan sin dejar sus sentimientos, queridos hermanos. Esta es una lección y muchas veces aprendemos más de lo que dicen sus comentarios que de lo que enseña el mismo maestro. Así que yo espero que ustedes no se vayan sin enseñar su parte y sin testificar de cuán grande el Señor ha sido con ustedes. Y miren, aquí está, dijo presidente Monson que la gratitud es la memoria del corazón. Alguna vez lo citó, no sé si es una frase personal de él, pero él la citó. Estoy recordando y agradeciendo esos milagros. Si el Señor ha hecho grandes cosas por mí, las recuerdo, agradezco eso. Bueno, queridos hermanos, ahí están estos asuntos para que los tratemos y los consideremos. Muy bien, vamos con el siguiente principio de esta lección. Y esa lección es que el Señor puede hacer que lo amargo sea dulce, que lo que a mí me duele se pueda convertir en algo maravilloso, que lo que a mí me causa dolor pueda cambiar mi corazón y ser bueno para mí. Entonces, queridos hermanos, encontramos aquí una situación particular con Israel. Y esta situación nos muestra cómo después de este gran milagro del mar, Israel llegó a Mara, donde el agua era amarga. De hecho, Mara significa amarga. El Señor mostró a Moisés un árbol que hizo el agua potable. Y el mensaje espiritual aquí es claro. Dios puede transformar lo amargo de nuestra vida en algo que nos bendiga. Las pruebas, queridos hermanos y hermanas, no son simplemente castigos, porque a veces lo vemos de esa manera, pero no siempre pasa así. Muchas veces las pruebas son oportunidades para nosotros crecer, oportunidades de crecimiento. Miren, Moisés tomó este árbol, las ramas de este árbol, y el agua se volvió dulce y potable, ¿sí?
A veces el Señor puede utilizar cosas sencillas para bendecirnos, para darnos lo que Él quiere, lo que Él desea que nosotros tengamos. Por pequeñas obras se producen grandes milagros. Y estoy parafraseando y acomodando, acotando la frase a este momento. Así que cuando una madre tiene a uno de sus hijos enfermos y ora con el corazón a Dios, es increíble cómo esa pequeña y humilde oración puede convertirse en la sanación y en la rama del árbol que hace que lo que era amargo ahora sea dulce. Tenemos que confiar más en Dios. A veces, queridos hermanos y hermanas, pienso que no se producen más milagros en nuestra vida porque creemos, o más bien no creemos, en un Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Es necesario que el que se acerca a Dios, dice en hebreo, crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Voy a dar un ejemplo aquí, tal vez espero no salirme del tema y me adelante para un tema que trataremos más adelante. Miren, había un hombre en el antiguo Israel, ustedes lo recuerdan, que se llamaba Naamán. Naamán era lo último, o sea, era el general top, el de moda, el de más tendencia. Si hubiera habido redes sociales en ese tiempo, Naamán seguramente tendría lleno el Instagram de fotos y de comentarios y de muchos likes, porque era el rockstar, digámoslo así, la figura pública del momento, la estrella del momento. Naamán tenía problemas, ¿recuerden? Si yo les preguntara cuál era el problema que tenía Naamán, ¿ustedes qué contestarían, queridos hermanos y hermanas? Ya contestaron, ¿cierto? La lepra. Naamán era leproso. Pero resulta que aparte de esa enfermedad que era visible y externa, Naamán tenía otro problema más severo. Naamán era orgulloso. Y el orgullo es una enfermedad más peligrosa que la lepra, porque es interna, puede corromper el corazón. Miren que si uno llega a la historia, uno se da cuenta que Naamán llegó delante de Eliseo, y cuando llegue el momento vamos a repasar esto, pero Naamán llega delante de Eliseo, a la casa de Eliseo, pero Naamán no se baja de su carruaje, manda un siervo que llame al profeta. Él es el que necesita la ayuda de Dios, y aún así no se humilla. Y cuando sale un siervo, porque el Señor le responde literalmente con la misma moneda para darle una lección, sale un siervo y le dice, ve y báñate 7 veces en el Jordán y tu piel será como la de un niño. Entonces Naamán se va triste y mira el barrial, el agua turbia del río Jordán y dicen, hay mejores ríos en mi país. ¿Hay que venir hasta aquí para esto? El orgullo de Naamán era la fuente de sus enfermedades. Muchas veces, hermanos, nuestro orgullo hace que el agua se torne amarga, el agua de la vida, en lugar de acercarnos al Señor y comprender que con humildad y obediencia podemos ver la mano del Señor en todas las cosas y podemos literalmente ser partícipes de milagros asombrosos. Muchas veces, hermanos, es como si tuviéramos lepra para simbolizar cualquier cosa terrenal, cualquier cosa que pase en nuestra vida. Tenemos lepra, pero el problema no es que tengamos lepra. El problema no es que no tengamos dinero. El problema no es que no tengamos trabajo, que no tengamos alimento, que estemos enfermos. A veces el problema es interno, es de corazón. No reconocemos el poder de Dios. Pedimos y aún así no esperamos recibir. Bueno, el pueblo de Israel entonces es consciente de todo esto y el Señor provee un milagro. Y llegaron a Mara, dice el capítulo 15, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Eso significa el nombre Mara, amargo. Continúa. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Murmuraron, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, del murmurar, ¿no? Continuemos con la historia. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Miren que Moisés clama a Jehová. Moisés no murmura, porque el pueblo murmura contra Moisés.
Pero Moisés habla, clama a Jehová y le mostró Jehová el árbol. Y cuando lo echó las aguas se endulzaron. Allí él les dio el estatuto y un decreto y allí los puso a prueba. El Señor no nos prueba para saber quiénes somos, nos prueba para que nosotros sepamos quién es Él, de dónde viene nuestra identidad, quiénes somos nosotros y en quién podemos confiar. Queridos hermanos, muchas veces decimos, no, es que el Señor me está probando para saber qué voy a hacer yo en este momento. Pero el Señor ya lo sabe, Él sabe mis debilidades, mis fortalezas. Todo lo que atañe con mi vida, Él ya lo sabe porque Él es mi creador. Él es nuestro Señor. Y entonces miren lo que dice el versículo siguiente. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo correcto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Escucha. Escúchame, pero tienes que creer en mí. Cierra ese ciclo de orgullo que no te permite reconocerme y verme. Acabo de hacer un gran milagro, un gran hecho en tu vida. Estabas conminado entre el mar y el desierto a la destrucción repentina. Y aún así, sin tú mover un solo dedo, yo, el Señor, te libré. Porque esa fue una batalla del Señor. Ahora, ¿cómo es que yo no puedo sanarte de todas las cosas y hacer todas las cosas? La actitud humana, queridos hermanos, es a murmurar siempre. La actitud humana es a murmurar, es a quejarse. Detesto, y disculpen que utilice la palabra detesto, más bien voy a cambiarla por me es difícil soportar aquellas personas que siempre se están quejando de todo en la vida. Todo lo que pasa tiene un punto negativo, todo es contra ellos, de todos son víctimas. Y más aún, me produce más estupor de pensamiento cuando esas actitudes son de parte de personas que ejercen liderazgo en todos los ámbitos de la vida. Es muy triste oír a un líder que no propone soluciones, sino que al contrario, siempre está quejándose. Esos que se quejan y murmuran contra Dios difícilmente verán su mano en todas las cosas. Muy bien, entonces continúa el versículo. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, miren, y 70 palmeras y acamparon allí, junto a las aguas. Interesante, ¿no? Hablemos un poquito de esto de murmurar. Hablemos un poquito de esto. Y vamos también ahora al libro de Mormón. Vamos al libro de Mormón. Miren lo que nos dice el libro de Mormón sobre murmurar. Esto habló por causa de la dureza de cerviz de Lamán y Lemuel. Pues he aquí, murmuraban contra su padre en muchas cosas, porque era un hombre visionario y los había sacado de la tierra de Jerusalén. Y continúa el versículo, abandonando la tierra de su herencia y su oro y su plata y objetos preciosos para perecer en el desierto. Y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Esto lo encontramos en 1 Nefi 2:11. Y el versículo 12 continúa, miren. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, ojo con esta connotación aquí, cualitativa o más bien calificativa, este adjetivo calificativo, eran los mayores. Debemos cuidarnos, hermanos, de que nosotros siendo los mayores en la iglesia, no seamos los que más murmuramos. Murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel que los había creado. Así pasa, cuando uno no conoce a Dios, pues murmura. Queridos hermanos y hermanas, la murmuración tiene algunos aspectos interesantes. Murmurar se define como quejarse entre dientes o en voz baja, según el diccionario del pequeño Larousse. En lugar de una expresión abierta que denota interés o una crítica que se hace
a fin de que se pueda resolver un problema, es una queja a regañadientes. Ese problema no lo fue solamente para los israelitas ni para Lamán y Lemuel, sino que con demasiada frecuencia es común entre los santos de los últimos días. Eso sucede. Muy a menudo sucede que somos habladores entre dientes, que murmuramos, nos quejamos y participamos de murmuraciones entre dientes que otros también tienen. ¿Cómo así? Pero ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo. Pero mira esto y aquello. Esa es la murmuración. Por eso hice la salvedad hace un ratito que cuando el pueblo murmuró contra Moisés, Moisés clamó al Señor. Moisés no murmuró con ellos contra el Señor. Al contrario, Moisés fue y habló cara a cara con el Señor. Le clamó, Señor, ayúdanos. ¿Qué podemos hacer para tener agua? Para poder salir de esta situación difícil que estamos pasando. Claro, porque recuerde, murmurar no significa que uno ponga sus problemas delante del Señor. De hecho, es lo que debemos hacer. Señor, tengo esta situación. Ayúdame, sin ti no podré solucionarla. Propongo esto. Eso es clamar al Señor. O, Señor, ilumíname, porque aún no tengo ninguna idea. ¿Qué puedo hacer? Y el Señor dará, hermanos, de acuerdo a su voluntad. Y si es su voluntad, el Señor brindará la solución, la luz, la calidez, para que veamos cuando todo está oscuro. Ojalá que no seamos de los que murmuran y murmuran permanentemente. Bueno, queridos hermanos y hermanas, voy a compartir aquí una cita del Elder Rodney, de Marion G. Rodney, pero no la voy a compartir en el tablero ni la pizarra, sino que se la voy a compartir porque es una cita un poquito larga mientras que ven estas imágenes ustedes, hermanos. Él dijo, deseo dirigir vuestra atención al principio de la lealtad, lealtad a la verdad y a los hombres a quienes Dios ha elegido para dirigir la causa de la verdad. Hablo de la verdad y de estos hombres al mismo tiempo porque es completamente imposible aceptar lo primero y rechazar parcialmente lo segundo. Hablo sobre este asunto para advertiros y aconsejaros de que os guardéis contra las críticas. Ellas vienen en parte de aquellos que tienen o han tenido posiciones prominentes y que ostensiblemente son miembros dignos de la iglesia. Al expresar sus sentimientos frecuentemente dicen, nosotros somos miembros de la iglesia y nuestros sentimientos deben ser tenidos en cuenta. Ellos suponen que uno puede estar en plena armonía con el espíritu del evangelio, gozar de todos los privilegios de los miembros de la iglesia y al mismo tiempo estar en desarmonía con los líderes de la misma y con el consejo y las instrucciones que ellos dan. Tal actitud es enteramente sin fundamento, porque la guía de esta iglesia viene no solamente de la palabra escrita, sino también de la revelación continua que el Señor nos da solamente por medio de sus líderes escogidos. Por tanto, quienes profesan aceptar el evangelio y al mismo tiempo critican y rechazan seguir el consejo de los líderes, están asumiendo una posición indefendible. Queridos hermanos y hermanas, aquí está la situación. ¿Cómo este milagro este milagro de las aguas amargas nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Cómo este milagro de las aguas amargas nos ha llevado hasta el punto de aprender cómo debemos actuar, que no debemos murmurar, que no debemos hablar entre dientes y que no debemos creer que sabemos más que lo que el Señor sabe y que lo que saben sus profetas. La semana pasada tuvimos gran muestra y testimonio de lo que el Señor hace a través de sus líderes, de cómo el Señor dirige esta obra a través de sus líderes. Creo que cada uno de nosotros puede, sin duda, en su corazón, saber que Dios dirige esta iglesia por medio de un profeta viviente y revelador. De eso testificamos. Y quien critica está rompiendo, como dijo alguna vez Brigham Young, su cordón umbilical que lo une al profeta del Señor. Y está, en sus palabras,
a punto de arder en el infierno. Nosotros no podemos romper el vínculo que existe entre nosotros y el profeta del Señor. Yo testifico que el presidente Dallin H. Oaks es el presidente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y es el profeta del Señor. Que la primera presidencia son profetas, videntes y reveladores, que los 12 apóstoles son profetas, videntes y reveladores, y que la iglesia hacia abajo, aún con algunas imperfecciones, a veces muy marcadas en muchos de los que nos lideran, es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Con esas imperfecciones que soportamos los unos de los otros, o los unos y los otros, llevamos adelante este reino. Y eso es lo que hace poderoso este reino, que está dirigido por personas imperfectas, bajo la dirección de un líder perfecto y divino que es Jesucristo. Esa es una gran bendición. Demos aplicaciones a todo esto, queridos hermanos. Miren, en la vida todos enfrentamos aguas amargas, todos. ¿Qué aguas amargas enfrentamos? Miren, pruebas familiares, dificultades económicas, enfermedades, momentos de duda. ¿Cuál es tu agua amarga, hermano y hermana? Si quieres, coloca, mi agua amarga en este momento es mi relación, podría ser, lo que paso, el odio, el rencor, qué sé yo, momentos en los que la fe flaquea y que de pronto nos tienden a llevar a murmurar. Recuerden esto, el Señor puede convertir estas experiencias en crecimiento espiritual y debemos evitar murmurar cuando estemos en dificultades. Eso, queridos hermanos y hermanas, es la aplicación que podemos dar a este principio. Y tengo preguntas, como siempre, que ustedes pueden utilizar incluso para su noche de hogar. ¿Qué situaciones amargas han enfrentado que luego trajeron bendiciones? Yo podría mencionar muchas situaciones amargas donde literalmente sentía que me estaba ahogando y aún así el Señor estaba preparándome o dándome ideas o ayudándome para seguir adelante. Y en ese momento todo fue caótico para mí, en ese momento todo fue terrible, todo fue oscuro. Y yo como que pensé, no podré. Muchas veces en mi vida me ha sucedido eso. Y el Señor sí que me conocía y que me vio, dijo, voy a echar una ramita en las aguas de este hombre, de este hijo mío, porque lo amo. Porque sé que a veces, y el Señor lo sabe, a veces las situaciones difíciles sacan lo peor de nosotros, hermanos. Nuestras debilidades más profundas. Y el Señor aún así tiene paciencia y toma una ramita como Moisés y la echa en el agua para que nuestras aguas se vuelvan dulces. Y podamos entonces con arrepentimiento decir, me equivoqué, el Señor sí sabía. Ahora, vamos a probar en la historia de Israel que eso va a pasar repetidas veces, como también pasa en nuestra vida. Siguiente pregunta que quiero hacerles. ¿Estoy permitiendo que el Señor transforme mis pruebas en algo que sea de gozo, de utilidad para mí? ¿O estoy permitiendo que las pruebas me alejen del Señor? Porque las pruebas tienen esas dos posibilidades, ¿no? Y yo soy el que defino cómo las utilizo, digámoslo así. La prueba me puede acercar al Señor, el agua amarga me puede acercar al Señor, o el agua amarga me puede alejar definitivamente. Hace unos días oí a alguien decir, es que muchos miembros de la iglesia se van de la iglesia porque no saben la verdadera historia de José Smith y nadie se las explica. Yo creo que más allá de la historia del profeta José Smith, que es una historia maravillosa, de debilidades también, claro, y de Brigham Young y de toda la iglesia en general, yo creo que más allá si una persona se va, no es por un hecho histórico, es porque no ha afianzado su fe en Jesucristo, no ha entendido la sencilla doctrina de Cristo en su vida para aplicarla y para utilizarla a su favor, para que cuando lleguen momentos de incertidumbre no murmure. Y entonces un agua amarga puede ser mi propio testimonio o la misma historia que hay con mucha debilidad en la iglesia. Porque la historia de la iglesia es la historia de muchos hombres imperfectos. Porque recuerden esto, el profeta José Smith era un hombre imperfecto y todos, desde ahí hasta el día de hoy, hasta cada uno de nosotros, somos imperfectos. Eso es lo que hace divina esta obra.
Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces con el principio 3, que es un principio maravilloso. El Señor me ofrece alimento espiritual a diario. Entonces, aquí tenemos una situación bien interesante. El maná fue un milagro diario. Maná, de hecho, significa, ¿qué es esto? Cada mañana el pueblo podía recoger o debía recoger la cantidad necesaria para ese día. No podían acumularlo, o sea, no podían decir, vamos a guardar más para comer más. Esto enseñaba dependencia constante al Señor. Recojan lo de hoy y confíen porque mañana también tendrán. Eso era literalmente lo que estaba pasando. Jesucristo más adelante explicó el simbolismo del maná cuando dijo, yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan cuando le enseñó a sus apóstoles? El maná me hace pensar, queridos hermanos y hermanas, en mi dependencia diaria de mi Salvador, de Dios. A veces uno quisiera que el maná de uno fuera por un año o por 10 años. Y de hecho, pienso que hoy día, si lo trajéramos a nuestra aplicación, podríamos decir, el Señor nos manda a almacenar. Hace unos días abrí la alacena donde tenemos algo de almacenamiento y vi muchas libras de arroz, ¿no? Ahí colocadas. Y entonces fui a sacar una, porque hacía falta para la cocina, para preparar yo el almuerzo, porque a veces lo hago los días domingos. Y entonces cuando fui a sacar dije, wow, ¿cuántas quedan? Creo que es hora de comprar más. A veces el Señor quiere que nosotros dependamos de nuestra previsión, digámoslo así, del cumplimiento de un mandamiento que es almacenar. Y en otras ocasiones, como en esta en particular, el Señor le dice al pueblo de Israel, no, 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 van a comer lo que yo quiero que coman y en la cantidad que yo se los voy a dar. No se preocupen, mañana tendrán de nuevo. A veces, hermanos, pasan y hay momentos en la vida, no solo hablando de alimentos, sino momentos espirituales en los que vivimos día a día. Voy a darles un ejemplo de esto. El Señor nos ha mandado leer las Escrituras a diario. Ese es nuestro maná, el que tomamos a diario. Lee las Escrituras a diario. No, 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 yo las leo, me dijo algún hermano una vez, yo las leo un día harto y en el mes no vuelvo a leer porque no tengo tiempo. No, eso no es lo que manda el Señor. Te manda que las leas a diario. ¿Cuánto? Eso depende de ti, pero léelas a diario. Hace poco hablé con un hombre maravilloso que me enseña muchas cosas y me dijo, lo importante no es cuánto ahorras, sino que tengas la disciplina de hacerlo cada mes, tengas la disciplina de hacerlo cada semana, que tengas la disciplina de hacerlo cada día. Dependiendo cómo te lo hayas programado, que tengas la disciplina de hacerlo. Queridos hermanos y hermanas, la disciplina es lo importante. Cuando miro el arroz y digo, hay muchas libras, pero también digo, hubo momentos en que no teníamos para muchas libras, sino veía yo a Martica por allá echando unas cucharaditas de arroz en un frasquito y pensaba, ¿cómo comeremos con eso? Yo con mi falta de fe pensaba, ¿cómo comeremos con eso? Eso era lo que el Señor le había dicho a ella que tenía que hacer. ¿Sí? A veces nosotros menospreciamos los mandamientos porque no podemos cumplirlos en gran cabalidad. Hace un tiempo estuve con un buen hombre, con mi barbero, y le dije, ¿y qué pasó con el barbero que estaba aquí en esta otra silla? Me dijo, se fue. Le dije, uy, pero no llevaba mucho. Y dijo, aquí llegan muchos y también muchos se van, porque quieren en una semana o en un mes hacerlo de todo un año. Hermanos y hermanas, a veces con paciencia hay que recogerlo del día y confiar en que nuestra obediencia y la misericordia de Dios nos darán lo del día siguiente. A veces hay que vivir de esa manera. Entonces encontramos aquí en el versículo 16 de Éxodo 16, esto que tiene que ver con el maná. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomará cada uno de los que están en su tienda. Bueno, y aquí hay algo interesante, ¿no? Esto del maná.
y es que lo que cada uno estime o pueda comer, y tiene que ver con una medida del gomer, que es una medida antigua de una unidad hebrea de volumen para medir granos y otros productos secos, y equivale a una décima parte de un bushel, o sea, una parte más grande, pero trayéndolo a nuestro punto, más o menos a 1.3 kilos por persona, o sea que también la cantidad estaba bien para 3 comidas, si uno lo ve así, pues sería interesante. Hace años leí en un manual de institutos algo interesante, y es que algunos decían, o algunos eruditos de investigación decían que el maná seguramente tenía un sabor como a hojuelas de maíz. Entonces yo en mi juventud de institutos pensaba como, bueno, entonces lo que estaban era comiendo sucaritas, hojuelas de maíz, algo así como con leche. Bueno, no está tan mal. Eh, Aún así pienso que el Señor da lo que nosotros debemos recibir. Y continúa la enseñanza diciendo lo siguiente. En el sexto día, miren esto tan particular aquí de la enseñanza. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers cada uno, y todos los jefes de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, que es el versículo 23. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el día santo, día de reposo. El reposo de Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y entonces el versículo 24 dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Versículo 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. Y entonces, versículo 26, en los 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día es día de reposo, en el cual no se hallará. Este es un mensaje claro que podríamos darle aplicación a lo que tenemos nosotros hoy día en la vida. Tratamos de preparar y tener las cosas listas para el día de reposo. Con eso, el día de reposo no tenemos que hacer compras o, bueno, una serie de cosas que cada uno de nosotros puede llegar a conclusión qué es lo que debe hacer. Pero ya aquí se ve una aplicación directa. Ese día, el día de reposo, el Sabbat, no recogeréis esto, no lo vas a hallar. Así que recógelo el día anterior. El día anterior recoge doble medida para tener durante el día de reposo, para que en el día de reposo no hagáis estas cosas. Qué interesante, hermanos. Veamos la aplicación a todo esto que nos conlleva a nosotros y que nos trae a nosotros. Entonces, nuestro alimento diario espiritual, digámoslo así, incluye cosas como la oración, el estudio de las escrituras, la revelación personal y la participación en ordenanzas. Ese debiera ser nuestro alimento espiritual diario. Voy a repetirlo. Oración, estudio de las escrituras, revelación personal y participación en ordenanzas. La fe no se mantiene con experiencias espirituales ocasionales, se fortalece con alimento diario. Por eso decía yo, es que yo hago mi oración una vez por semana o yo leo mis escrituras una vez al mes. No, pero así no funciona, porque tú no desayunas una vez al mes. Tú no cenas una vez al mes o una vez a la semana. Tú cenas todos los días, o almuerzas todos los días, o tomas una merienda todos los días, como le llaman en su país, el desayuno. Todos los días lo consumes para mantener tu cuerpo. ¿Cómo mantienes tu espíritu? Esa es la aplicación que aquí podemos ver. Y entonces, aquí están mis preguntas, como en cada principio. ¿Estás buscando alimento espiritual cada día, hermano o hermana? Si quieres, si pudieras hacer una tabla de alimentación espiritual, ¿cómo te calificarías? De 1 a 10. ¿Cómo buscas tu alimento espiritual cada día? De 1 a 10. Siendo 1, muy poco, o siendo 10, muy bien. Por favor, coloca tu respuesta aquí abajo para que todos miremos y todos digamos, bueno, tengo que mejorar, tengo que lograrlo. Y segunda pregunta. ¿Qué hábitos espirituales fortalecen mi fe diariamente?
como que me alimentan, como que me llenan, como que me hacen sentir más nutrido espiritualmente. Y aquí doy un consejo, hermanos, un consejo que repito muy a menudo, sobre todo a todos los que desempeñamos cargos en la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, por favor, hagamos lo posible por no salirnos en las reuniones dominicales, en la reunión del sacerdocio, de la sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes, de la escuela dominical. Por favor, no estemos por los pasillos. Los que somos líderes no debemos estar en entrevistas en esos momentos, ni en reuniones de diferente o de ninguna otra índole. Hermanos, eso no se debe hacer. Nosotros debemos estar donde nos corresponde, aprendiendo, tomando alimento. He comprobado por funesta experiencia que algunos nos creemos tan ocupados con el liderazgo que tenemos que entonces decimos, yo no puedo entrar a la escuela dominical porque es que estoy haciendo un informe. He oído a personas, secretarios y miembros de obispados decir eso. No, es que estoy haciendo un informe, no puedo. O es que estoy entrevistando a un hermano. Hay otro momento. Ese hermano que estás entrevistando lo estás desnutriendo, discúlpame la expresión, porque ese hermano debe estar en una clase. Y tú también, el día que ese hermano tenga una falta de fe, tal vez tú recordarás que tú lo sacaste de clases. Por favor, no estén fuera de las clases, no estén fuera de las reuniones, de las horas de reuniones dominicales. ¿Listo, mis queridos hermanos? Muy bien, vamos con el cuarto principio de esta lección ya para cerrarla. Jesucristo es mi roca espiritual y mi agua viva. Ese es nuestro principio con el cual vamos a cerrar esta clase. Entonces resulta que aquí tenemos una imagen que a mí me encanta, ¿sí? Cuando Moisés golpea la roca, ¿sí? Y es que cuando el pueblo tuvo sed en el desierto, el Señor mandó a Moisés golpear una roca de la cual salió agua. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos explicó también el simbolismo de todo este evento. Y la roca era Cristo, dijo Pablo, por allá en 1 Corintios 10. Ustedes pueden leer todo esto. Jesucristo es la fuente espiritual de la que bebemos a diario, de la que beberemos y no tendremos sed. Así como el agua sostuvo a Israel físicamente, Cristo sostiene espiritualmente a todos los que acudimos a Él, queridos hermanos y hermanas. Qué bonita representación, qué bonito simbolismo. Yo tengo sed, tengo necesidad. ¿A qué acudo? Bueno, a la fuente de agua viva, la fuente poderosa que es Jesucristo. Miren lo que nos dicen las escrituras sobre esto. Y altercó el pueblo con Moisés. O sea, el pueblo siempre quejándose y maltratando a Moisés, ¿no? Y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Porque cuando uno murmura o critica o se pone en contra de Dios, uno tiene las de perder, hermanos. Se pierde siempre. No hay posibilidad de que uno gane. Entonces, miren lo que continuó. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, Moisés, como siempre, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Miren que el Señor, Moisés está poniendo su situación también delante del Señor, ¿no? O sea, Señor, este pueblo es terrible. Un poco más y me matan. Y puede pasar, ¿no? Con algunas personas en los barrios que casi que quisieran apedrear al obispo o a los líderes locales o generales. O sea, si puedo, los apedreo, ¿sí? Un poco más y me apedrean. Increíble. Y entonces sucede un milagro. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Porque yo voy a hacer maravillas. Entonces, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Esto para qué, hermanos? Para que hubiese testigos, ¿no? Del milagro, ¿no? Porque seguramente el pueblo iba a decir, no, esta agua, ¿de dónde salió? No,
Hay testigos de esto. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y es que vuelvo otra vez a la conducta humana, ¿no? A la repetición del hombre natural. Y es que cada vez que siente que está en problemas serios, entonces cree que puede preguntarse si Dios existe o no, cuando realmente lo que está faltando es su fe. Su fe es la que falla. Dios sigue presente. Entonces las personas se están preguntando siempre, o nos estamos preguntando, ¿será que Dios sí vive? ¿Será que Dios sí se acuerda de mí? ¿Será que Dios sí ve lo que me está pasando? Cuando realmente nosotros somos los que no lo estamos viendo a Él. Muy bien, hermanos. Aquí tenemos muchas aplicaciones. Cuando enfrentamos sequedad espiritual o momentos de debilidad, debemos acudir a Cristo. Porque Él, así como el agua en la roca, es nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra fuente de vida espiritual. Y no debemos murmurar por cada dificultad que se presenta. Qué feo es eso, me disculpan, qué feo eso de estar murmurando por cada cosa que nos sucede. Preguntas, ¿cómo puedo acudir más plenamente a Cristo en mi vida diaria? Yo creo que hay muchas rocas que si fueran golpeadas, botarían agua, agua para vida eterna. Y nosotros a veces nos estamos muriendo de sed delante de ellas, solo porque nuestra fe no nos da para confiar plenamente en Jesucristo. ¿Cómo puedo acudir, hermanos? Por favor, dejen sus comentarios, porque tal vez yo aprenda algunas cosas de ustedes y ustedes entre ustedes puedan aprender algunas cosas de cómo acuden ustedes al Señor. Les invito a que dejen sus comentarios. Y también les invito a que si esto está llegando a su corazón, lo compartan con otra persona, esta lección. No se queden con esta lección para ustedes. Yo amo cuando me dicen, qué bueno, hermano Walter, gracias por la lección. Sí, está bien, agradezcanme, porque todos debemos ser agradecidos finalmente, ¿no? Pero esta lección no la hacemos para ganar la gratitud unos de otros. La hacemos para agradar a Dios y para agradecerle a Él, compartir el Evangelio. Entonces, ¿por qué mejor no tomamos la lección y la compartimos? Como el agua de la roca. La compartimos para que otros tampoco tengan sed. ¿Qué significa para mí que Cristo sea agua viva? Esto es lo que hay que compartir, queridos hermanos. Muy bien. Bueno, hablemos de la próxima clase, queridos hermanos. Por un momentico antes de terminar. En la próxima clase, pues hablaremos de todo lo que hace Jehová por nosotros a través de los mandamientos. La próxima clase se llama así, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Los mandamientos, no se la pierdan, que va a estar buenísima la clase. Y entonces, no vayan a creer ni mucho menos que vamos a terminar sin que yo les deje unas tareas. La primera tarea, escriban en un cuaderno espiritual un milagro o un gran hecho que el Señor haya hecho en su vida. Cuando digo un cuaderno espiritual, incluso, hermanos, yo utilizo mucho mis notas de celular para grabar cosas que me impactan. Las utilizo para otras cosas que después les voy a contar cómo le saco yo provecho a mi teléfono. Yo casi no estoy en redes sociales para mirar la vida de otros, sino para cosas de aprendizaje. Después les enseño algunos trucos que se pueden hacer con esto, pero pueden grabar, incluso, hermanos, si ustedes abren sus aplicaciones, miren, hay una aplicación aquí de la iglesia que se llama Árbol Familiar. Solo la estoy poniendo aquí. Yo sé que va a ser difícil que la vean, pero se llama Árbol Familiar. Es sobre historia familiar. Y hay otra aplicación que se llama Recuerdos. Ustedes pueden participar en la historia familiar colocando sus recuerdos ahí, las cosas que el Señor ha hecho por ustedes. Esos son grandes recuerdos que podemos apreciar y compartir porque el Señor quiere que no los olvidemos. Segunda tarea, voy con la segunda. Identificar una experiencia difícil y orar para que el Señor nos ayude a transformarla en crecimiento espiritual. Estas aguas amargas, ¿recuerdan? De las que hablamos hace rato. ¿Qué agua amarga estoy pasando en este momento? ¿Y cómo podría cambiar eso para mi beneficio, para mi provecho y instrucción, ¿no? Como decía Nefe. Y tercera tarea, dediquen en cada día un momento específico para recibir maná espiritual. O sea, para orar y para leer las escrituras. Si quieren utilizar este contenido como parte de ese maná, hermanos, pues yo les agradezco
y agradezco que el Señor nos bendiga de esa manera. Bueno, hermanos, aquí como en cada cosa, pues hermanos y hermanas, vemos cómo Israel, y este es tal vez mi testimonio, cómo Israel aprendió en el desierto una lección fundamental, que la fe no se fortalece solo con grandes milagros. Hubo grandes milagros, hubo milagros tal vez más pequeños. La fe se fortalece con la confianza diaria en Dios, hermanos. Porque el mismo Señor que abrió el Mar Rojo, también provee agua para nosotros, alimento y guía en el desierto de nuestras vidas, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y ese mismo Señor sigue orando hoy. La invitación para todos nosotros es clara, hermanos. Debemos estar firmes y ver la salvación de Jehová en nuestra propia vida. Ese es mi testimonio. Y con ese testimonio, pues cierro esta lección del día de hoy. Y lo hago con todo mi amor y con toda humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por su compañía, hermanos. La frase final, ¿no? Estar firmes y ver la salvación de Jehová en nuestra propia vida. Y les dejo eso, les dejo la portada y la lección para que ustedes la puedan ver. Y también recuerden que terminada esta lección sobre el mediodía, ustedes podrán ver el Ven Sígueme con Liz Posada. Y los miércoles podrán ver el Ven Sígueme al detalle con Luisito Calkin y con su servidor Walter Posada. No olviden sus referencias, sus mensajes de Cristo que quieran compartir con personas. Nosotros enviamos esos mensajes por ustedes. Gracias, hermanos. Que tengan un feliz día de reposo. Que el Señor les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Espero que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito, más confiados, más llenos de fe y así más semejantes a Cristo. Un abrazo. Feliz día de reposo, feliz semana. Bendiciones para todos. Chao, chao.